Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Le habla para ustedes el obispo cristiano Victorio Donato, presidente del Concilio Apostólico JCO. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante polémico, un tema bastante discutido, bastante divididos en las diferentes doctrinas, en diferentes iglesias. Y el título del tema de hoy lo he llamado el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, la gran tribulación y la segunda venida. Pero también vamos a hablar sobre los 1000 años, donde va a reinar Cristo. Va a ser un tema bastante lindo, bastante hermoso. Y quiero que me acompañen en este mensaje. Si usted está de acuerdo o no está usted de acuerdo con lo que se está predicando, con el mensaje que se está llevando, es bueno siempre que usted tome la Biblia y se refresque, busque, se instruya y se fundamente en lo que está escrito. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque en la iglesia hay mucha confusión. Es una confusión muy grande y me atrevo a decir que muchas veces en ella hay una confusión herégica. Porque es una doctrina. Estamos hablando que el arrebatamiento es doctrinal. Estamos hablando que la tribulación es doctrinal, es una doctrina. Entonces, estamos confundiendo muchas veces estos tres acontecimientos gloriosos, importantes. Y algunas doctrinas están negando algunos de estos acontecimientos. Unos niegan el arrebatamiento, otros niegan la tribulación, otros niegan el milenio, otros niegan que no hay infierno, que no va a haber juicio final, que no hay lago de azufre. Hay confusiones y diferentes tipos de pensamiento y revelación de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, la gran tribulación y la segunda venida. Entonces, quiero aclarar puntos: que el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. Hay religiones, doctrinas que se está predicando en los altares que el arrebatamiento es la segunda venida de Cristo, pero no lo es, y lo vamos a buscar bíblicamente. El arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento, Jesús aparece en las nubes, así lo dice la Biblia, aparece en las nubes. Y en la segunda venida viene hasta Jerusalén, viene a la tierra en la segunda venida. Entonces, el arrebatamiento, Jesús viene por la iglesia. Va a venir como ladrón en la noche. En la segunda venida viene con la iglesia. El arrebatamiento marca el comienzo de la tribulación. Eso, ¿qué es lo que marca la tribulación? Para pasar después a la gran tribulación, es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la segunda venida de Jesús pone fin a la gran tribulación. Cuando Cristo venga, ahí se le va a poner fin a la gran tribulación. Pero en ese lapso, cuando Jesucristo venga por segunda vez y le ponga fin a la gran tribulación, va a haber una gran batalla en ese lugar que se llama la batalla del Armagedón. Ya vamos a hablar sobre todo eso ahora mismo.
Entonces, hay doctrinas que no creen en esa batalla de Armagedón. Entonces, la segunda venida de Jesús pone fin a la gran tribulación. Luego del arrebatamiento de la iglesia, surge lo que se denomina bíblicamente el anticristo. Cuando la iglesia es arrebatada, nace la figura del anticristo o la bestia y el falso profeta. Cuando la iglesia es arrebatada, puede ser que en medio del arrebatamiento de la iglesia ya se estaba preparando todos esos eventos para que saliera a la luz lo que es el anticristo y el falso profeta. Luego de la segunda venida, el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Entonces eso ya empieza a marcar el tiempo milenial de Jesús. Después de la segunda venida, en el momento que viene, que ya llega la segunda venida, en ese momento marca el milenio. Porque hay una batalla allí donde el falso profeta, la bestia y el anticristo son arrojados, lanzados al lago de fuego. Entonces, en el arrebatamiento, Jesús aparece invisible al mundo, invisible, pero visible a la iglesia en el aire. Por eso es que no es la segunda venida, porque en el arrebatamiento Jesús va a estar sobre la nube, en el aire, va a ser invisible al mundo, el mundo no le va a ver, el mundo se va a quedar atónito cuando vea a las personas que desaparecieron a su lado. Cuando vean que las personas ya no están haciendo la comida en la cocina, cuando se despierte y ya vea que el esposo o el esposo no está a su lado, eso allí es el arrebatamiento, que solamente la iglesia que va a ser arrebatada es la que va a vivir esa experiencia, es la que va a ver a Cristo en ese arrebatamiento, porque es invisible a los ojos del mundo, pero es visible a los ojos de la iglesia, porque es arrebatada en el aire, vamos a volar. Entonces, en la segunda venida, todo ojo le verá. Dice la Biblia, todo ojo le verá, porque va a bajar a la tierra. Al bajar a la tierra, todo ojo le va a ver, y ahí es donde va a finalizar la gran tribulación. Se va a llevar la gran batalla final del Armagedón. Van a tomar la bestia, que es el anticristo, y al falso profeta, y lo van a llevar y lo van a lanzar a lo que es el lago que arde de fuego y azufre, el lago de fuego. Y ahí también será encadenado Satanás por un poco de tiempo. Y ya vamos a hablar sobre todo eso. Vamos a ver versículos bíblicos que fortalezcan todo lo que yo estoy hablando. Entonces, en el arrebatamiento, los ángeles no aparecen por ningún lado. Los ángeles no aparecen en el arrebatamiento, pero en la segunda venida los ángeles bajan a pelear contra el anticristo. ¿Viste lo que es arrebatamiento y tribulación? La tribulación está dividida en dos fases, que es la tribulación, que son los primeros 3 años y medio, y la gran tribulación, donde va a ser la persecución más grande de la historia y el sufrimiento más grande de la historia para los que se queden y no sean arrebatados en la nube. Así que mucho cuidado con estar confundiendo el arrebatamiento, el rapto, con lo que es la tribulación o la segunda venida o el año milenial de Jesús. Entonces, en la segunda venida los ángeles bajan a pelear contra el anticristo, pero en el arrebatamiento no.
Entonces, el arrebatamiento, Jesús viene por su novia. ¿Quién es la novia de Jesús? ¿Qué dice la palabra en Efesios capítulo 5, verso 23? Ahí se identifica la novia de Jesús, la iglesia como cuerpo, que Jesús es su cabeza. Entonces, en el arrebatamiento, Jesús viene por su novia. Y en la segunda venida, Jesús regresa a la tierra, pero con su esposa. Con su esposa, ya no es su novia, ya es su esposa. ¿Qué es la esposa? La iglesia que fue arrebatada y en el cielo hubo la fiesta del Cordero, como dice Apocalipsis capítulo 19, verso 7. ¿Estamos ahí? ¿Estamos compartiendo la misma idea? Ok. En el arrebatamiento resucitan los muertos en Cristo. En el arrebatamiento resucitan los muertos en Cristo. Pero en la segunda venida resucitan los asesinados en la fe. Los que fueron muertos decapitados en mano del anticristo. Entonces, en el arrebatamiento marca la ira de Dios. Cuando la iglesia es arrebatada, ahí se marca la ira de Dios, que son las famosas copas de la ira, que habla Apocalipsis. Entonces ahí marca la ira de Dios contra el mundo, no contra su iglesia, contra el mundo, contra el pecado. Entonces la segunda venida marca el comienzo del reino de Dios en la tierra. Cuando se termine lo que es la gran tribulación, que es la segunda venida, ahí se marca aparte, terminando la tribulación con lo que es la gran batalla. Entonces ahí marca el comienzo del reino de Dios aquí en la tierra, cuando Jesús viene a gobernar la tierra por 1000 años solamente, 1000 años. Entonces la segunda venida es para Israel. La primera venida es para la iglesia y la segunda venida es para Israel. ¿Estamos aquí? Entonces, el arrebatamiento es para la iglesia, Y la segunda venida es para Israel y las naciones, como dice la palabra de Dios. Ya vamos a darle filo a ese lápiz en todos esos versículos bíblicos, que son bastantes, por eso estoy quedando muy rápido en esto. Entonces, en el arrebatamiento, en el Antiguo Testamento, es denominado como tipología. En el Nuevo Testamento es doctrina. Para nosotros es doctrina el arrebatamiento. Por eso es que yo lo predico en el concilio en el cual yo soy presidente, que es el concilio JCO, Jesús Casa de Oración, en el cual Dios me ha dado el privilegio de ser el fundador de ese ministerio en muchas naciones. Entonces, en el arrebatamiento, verán a Jesús solos los que van a subir. En el arrebatamiento solamente, escucha claro, solamente van a mirar a Jesús los que van a ser arrebatados, mas no todo el mundo. Ellos se lo imaginarán cuando estén en el campo 2 y uno sea arrebatado y el otro no. Se va a preguntar qué sucedió aquí. Como maneja un poquito de doctrina, pero como no manejó santidad, se quedó. Entonces ya él sabe que Jesús está en una nube, aunque él no lo vea, Jesús está en el aire reclamando a su novia porque tiene el deseo de casarse con ella y hacer una familia aquí en la tierra que se llama la Nueva Jerusalén. Ya vamos a hablar sobre todo eso. Cuando venga el arrebatamiento, yo hablando de la iglesia, lo que no suban en ese acontecimiento van a vivir el sufrimiento de la tribulación
y de la gran tribulación. Entonces, muchos no soportarán, se quitarán la vida. ¿Sabes cuántos líderes espirituales van a estar en su iglesia predicando y la mitad de la iglesia va a desaparecer? Y él dice, guau, ¿qué está sucediendo aquí? Y lo que va a agarrar es quitarse la vida a él y un poco de gente. ¿Por qué? Porque estaba predicando algo que él no estaba creyendo. Se fue la mitad de la iglesia y él se quedó. Cuando venga ese acontecimiento glorioso, cuando venga ese acontecimiento grande, poderoso, que Jesús viene a arrebatar a su novia, a arrebatar a la iglesia para tener esa fiesta del Cordero, esa fiesta de la boda allá en los cielos y casarse con la iglesia y que la iglesia sea su esposa, ahí comienza la tribulación. Van a estar hombres atribulados, por eso se llama tribulación. Van a estar atribulados, atormentados por sus propios pensamientos. Personas se van a quitar la vida, otros van a matar a otras personas porque se sintieron engañados. Líderes espirituales que están engañando a gente, que por causa ellos no van a entrar, como dice la Biblia, y no van a dejar entrar a los demás. Esas personas pueden decir que sean asesinadas no por el anticristo, ni por la bestia, ni por el falso profeta, sino van a ser asesinados muchos de ellos por los mismos creyentes de su filosofía y de su doctrina que no les permitió ser arrebatado con la iglesia. Aquí sí que tenga usted mucho cuidado con lo que usted está predicando. Mucho cuidado con lo que usted está llevando a la iglesia en el altar. La tribulación es lo más difícil que puede pasarle a una persona. Nadie puede escapar. Escúchame, nadie puede escapar de la sabiduría engañosa, salvaje del falso profeta. De las estratégicas diabólicas, satánicas, como ángel de luz se va a presentar. Como un ángel de luz se va a presentar los primeros 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio se va a presentar con paz, con alegría, con gozo, con bonitas cosas. Y va a engañar a muchos que se van a quedar. Porque él va a usar una estrategia para que la gente olvide el arrebatamiento de la iglesia. Y muchos de los que se van a quedar van a empezar a creer y se van a empezar a marcar en la frente y en la mano. Porque van a ser engañados. Y usted me puede decir, obispo, ¿cómo cree usted que yo voy a ser engañado después que yo estaba durmiendo con mi esposa y mi esposa fue arrebatada y yo no fui? ¿Cómo piensa usted que yo no voy a creer en Cristo ahora en adelante? O viceversa, mi esposo fue arrebatado, mis hijos fueron arrebatados, mi jefe del trabajo fue arrebatado, la mitad de la iglesia fue arrebatada. ¿Cómo piensa usted que yo en este tiempo, después del arrebatamiento, si yo me quedara aquí en la tribulación, cómo cree usted que yo voy a seguir negando el nombre de Cristo? Pero déjeme que sí, lo puede seguir negando, porque se va a presentar como un ángel de luz, con una gran autoridad, con un gran poder de convencimiento, con una gran sabiduría engañosa, que si usted en este tiempo fue engañado por un pastor, por un apóstol, por un evangelista, por un maestro, fue engañado por esos falsos profetas y apóstoles y evangelistas de este tiempo que no tienen tanta autoridad, que no tienen tantas estrategias y fue engañado. ¿Cómo piensa usted que no va a ser engañado por el artista de la mentira? El falso profeta y el anticristo. Tenga cuidado usted y usted se cree el Bruce Lee después de la gran tribulación. Yo no quiero estar en la gran tribulación, yo quiero volar con Cristo. Yo no sé ustedes, pero yo quiero volar con Cristo, casarme con Cristo. Allá en la fiesta del Cordero, como lo dice la palabra en Apocalipsis 19. Entonces, si no podemos enfrentar a un falso profeta, apóstol, maestro, a la doctrina falsa de este tiempo, ¿qué te hace creer? ¿Qué te hace creer que usted puede vencer tal sabiduría?
carecemos de ese conocimiento en este tiempo. Y ay. Muchos piensan que no van a ser engañados por el anticristo. El que gobernará el mundo por 7 años, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, la profecía de Daniel, capítulo 9. Y en lo particular el versículo 25, 26 y 27. Lea esos versículos. Entonces, yo quiero ir un momento al libro de Segunda de Pedro. Al libro de Segunda de Pedro, cuando lo consiga. Por aquí está Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, por aquí está, capítulo 1. Busque capítulo 1 del libro de Segunda de Pedro. En el verso 20. Dice la palabra de Dios, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ninguna profecía es de interpretación privada. Yo sé que hay muchas posiciones doctrinales en este tipo de temas. Yo no me estoy atribuyendo en decir que es como yo lo voy a predicar y como yo lo estoy predicando. La profecía, nadie puede decir cómo se va a cumplir. Creemos, presentamos argumentos, creemos que tenemos revelación, interpretación de la palabra de Dios, que es lo que yo te estoy predicando hoy. Pero no podemos asegurar que es como los predicadores lo estamos diciendo. Porque podemos tener un margen de error, de equivocaciones en lo que estamos hablando. Aquí la única verdad absoluta es cuando acontezcan todos esos eventos. Pero intentamos acercarnos lo más posible a lo que es la doctrina y la voluntad y verdad perfecta de esos eventos. Así que si a usted se le acerca a alguien a decirle, yo no creo en el arrebatamiento de la iglesia, usted tiene que decir y acordarse que en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, habla que ninguna profecía es de interpretación privada. O sea, yo no puedo privatizar este tema y decir, el obispo Victorio está hablando la verdad absoluta de lo que va a suceder en el arrebatamiento, en la gran tribulación y en la segunda venida de Cristo. Entonces usted tiene que simple y llanamente acordarse de ese versículo bíblico, y es una doctrina y cada quien camina en la doctrina que se le va revelando. Pero el que esté bien lejos de la doctrina es herejía, y esas personas no van a ser arrebatadas en lo que es cuando Jesús venga por su iglesia. Y es mi fe, y es mi doctrina, y es lo que yo creo. Y es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de pensamiento en esto, y te lo voy a hacer saber. El primero son los premilianismos, que yo soy un premilianismo. ¿Por qué? Porque yo creo que la palabra de Dios y el reino milenial es un reino literal.
La palabra es literal, yo no creo que la palabra es simbólica, porque nadie se puede arrepentir simbólicamente, hay que arrepentirse, ¿no? Entonces, hay una postura que se llama postmilenialismo, que ellos piensan que la palabra de Dios y el reino milenial es solamente algo espiritual, algo que no va a ser literal. Y el amilenialismo, que también es muy parecido al postmilenialismo, que también creen en un reino espiritual y otras cositas más. Yo pienso que somos premilenialismo, que vamos a tener literalmente a un Cristo venir, a una iglesia subir, a ser arrebatada en una tribulación, una gran tribulación bien fuerte, y que vamos a tener una gran batalla con el Armagedón, y después vamos a atar a Satanás, la serpiente antigua, y lo vamos a encadenar y encarcelar por un tiempo. Yo pienso eso, y es lo que yo predico, y le pido a Dios discernimiento, y le pido a Dios que yo pueda estar cerca de esos eventos según para enseñar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la profecía nadie puede decir cómo se va a cumplir. Cada pastor, cada ministro, cada sacerdote, cada obispo tiene allí su propia interpretación. Los judíos tienen una interpretación. Entonces, escuche a que su pastor le hable. Yo le estoy hablando al ministerio JCO y a todos los que se congregan con nosotros y todos los que hacen vida con nosotros y todos los que están bajo de nuestra cobertura, cuál es el pensamiento y posición del obispo Victorio sobre estos temas doctrinales que son tan importantes para la iglesia. Entonces, quiero llevarte al libro de Apocalipsis, capítulo 7. Vamos a llevarte al libro de Apocalipsis, capítulo 7. La tribulación. Entonces, pero antes de todo esto, yo quiero darte unos versículos bíblicos que están en Lucas. Vamos a Lucas, aquí tengo Lucas. Lucas capítulo 21, verso 36. Dice la palabra de Dios, el verso 36, manténgase siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Estamos hablando que esa es la tribulación. La tribulación, claramente están diciendo acá que manténgase siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores. ¿Cómo escapamos de los horrores que vendrán? Siendo arrebatados. Está hablando allí, nos está alertando aquí la palabra de Dios en el libro de Lucas. Y si tú vas ahora mismo al libro de Romanos, en el capítulo 5, en el verso 9, dice la palabra de Dios, entonces, ¿cómo se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Cómo y por qué nosotros vamos a ser arrebatados? La iglesia va a ser arrebatado. ¿Por qué? Dice, entonces, ¿cómo se nos declaró justo? Porque nos vio justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, no porque nosotros éramos súper buenos, sino porque la sangre de Cristo nos redimió y nos hizo justo a los ojos de Dios. Entonces, con toda seguridad, aquí no hay margen de error, sino con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Nos va a salvar de esa gran tribulación, de pasar eso tan duro, eso tan fuerte. Y te voy a invitar ahora al libro de Isaías. Te voy a invitar al libro de Isaías, capítulo 26, verso 20. Dice la palabra de Dios, andad pues
anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, porque un momento en tanto que pasa la indignación, la indignación es la gran tribulación. Entonces le está hablando a todos los que fueron arrebatados, que nos está escondiendo, que no se escondamos solamente por un tiempo hasta que pase la indignación, porque es aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Eso es lo que provocó la gran tribulación. Y si vas al mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 57, vaya al 57, dice la palabra de Dios en el verso 1, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. El justo, lo que está hablando la palabra en el versículo atrás que hablamos, es tomado. ¿Por qué? Porque es quitado el justo. ¿De qué? De la aflicción. ¿De qué aflicción se está hablando acá? De la aflicción de la gran tribulación. Y vamos ahora mismo al libro de Tesalónica. Vamos al libro de Tesalónica. Tesalónica, capítulo 4. Primero, capítulo 4, verso 17. Dice la palabra de Dios: luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿En dónde vamos a recibir al Señor? Lo que somos arrebatados en el aire, en las nubes. O sea que esa no es la segunda venida. Es el arrebatamiento de la iglesia, de los justos, lo que Dios consideró justo por medio del sacrificio de la sangre de Cristo. Y los justos no vivirán esa ira, los justos no vivirán esa calamidad. Por lo tanto, luego nosotros lo que vivimos, no los muertos, los que están enterrados, los que estamos vivos, los que vamos a tener la experiencia de ser arrebatados en vida. Vamos a ser arrebatados en las nubes, vamos a volar en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Empieza a predicar esa palabra. Ahí está hablando claramente Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Y si tú vas a misma Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice la palabra de Dios: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, que nos libra de la ira venidera. De lo que nos está librando Jesús, de la ira venidera, de la gran tribulación, de la gran tribulación. Entonces, ahora vamos a ir a lo que es el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 10. Capítulo 3, verso 10. Dice la palabra de Dios: por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
ahí es donde se van a probar lo que no fueron en el rapto, lo que no subieron en el rapto, entonces ahí serán probados. Claramente dice, por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Dios nos está guardando a nosotros de esa prueba. Dios nos está guardando a nosotros de todo ese evento que va a ser manifestado sobre el mundo entero, porque va a probar a los que moran sobre la tierra, a los que se queden en la tierra, sean judíos, sean las naciones, sean gentiles, sea lo que sea. Todo habitante de la tierra va a pasar por la gran tribulación si antes no es llevada en el rapto. ¿Estamos aquí? Entonces, vamos a Primera de Corintios ahora. Vamos a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 5. Verso 51. Dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, los muertos que van a resucitar, porque están en la tumba, ellos serán resucitados incorruptibles, pero nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces, fíjate claramente en esto. Nosotros seremos transformados. Y lo que Dios reclama, lo que ya está muerto, nuestros antepasados, nuestros abuelos, tatarabuelos, padres, lo que están muertos, son arrebatados también, pero ellos son, como dice la palabra de Dios, ellos son revestidos y los muertos han resultado incorruptibles, van a ser revestidos y nosotros seremos transformados. Ok, ahora vamos a Apocalipsis. ¿De qué vamos a ser revestidos? Vamos a Apocalipsis, capítulo 7, verso 16. Dice la palabra de Dios, el verso 16: ya no tendremos hambre ni sed. Ya no tendremos hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará
los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Ok, ahora, Lucas capítulo 20, vamos a Lucas capítulo 20, verso 35. Verso 35. Dice la palabra de Dios, el verso 35: mas lo que fueren tenidos por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan a casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios a ser hijos de la resurrección. Entonces, nosotros, lo que van a ser arrebatados, es un tipo de salvo que vamos a ser transformados, vamos a ser revestidos y vamos a ser semejantes a los ángeles. No nos vamos a casar, no vamos a tener necesidades, no vamos a tener nada. Esa es una clase de salvo que van a estar gobernando con Cristo, reinando con Cristo en esos 1000 años. ¿Estamos aquí? Entonces, ahora, si tú vas al libro 1 de Corintios, capítulo 15, verso 51, dice: he aquí os digo, lo doy un misterio, que no todos olvidemos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo. ¿Cómo seremos transformados? Seremos transformados ¿en qué? En ángeles. Somos ángeles. No vamos a tener ningún tipo de necesidades. Entonces, Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20, en el versículo 35, dice la palabra: mas lo que fueron tenidos por digno de alcanzar este siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan a casamiento. Ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora vamos a Apocalipsis. Le estoy dando bastantes versículos bíblicos, porque es un tema que es bastante controversial y bastante importante. Bastante discutido, que tenemos que tener bastantes versículos bíblicos que fundamente lo que estamos hablando y lo que estamos predicando. El verso 7, en el capítulo 1, en el verso 1 del capítulo 7, dice la palabra: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
de la tribu de Judá, y estamos hablando que son 12.000 sellados de cada uno de las 12 tribus. Entonces, habían cuatro ángeles preparados para destruir la tierra. Se acerca un ángel que tenía el sello de Dios, clamó a gran voz, como dice la palabra, a esos 4 ángeles, diciéndole: no hagan daño a la tierra hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de Dios, a los 144.000 de todas las tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Entonces, esta palabra es importante porque ya allí se marca que el Señor está interesado en el remanente del pueblo judío. Entonces, por medio de esos 144.000, hay muchas especulaciones en esto, porque unos dicen que no son evangelistas, que no fueron escogidos para predicarle al pueblo judío, pero otros dicen que por medio de ellos, por medio de esa causa, ellos predicaron y fueron salvos millones de judíos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas al libro de Romanos, capítulo 11, Romanos, capítulo 11, en lo que es el verso 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Estamos hablando que se va a predicar la palabra de Dios en medio de esa gran tribulación, en medio de esa tribulación al pueblo judío. Pero Pablo está hablando acá que no quiere que ignoren, porque es un misterio, para que ellos no sean arrogantes, y por medio de esa arrogancia que el pueblo judío estaba teniendo, ¿qué es lo que estaba sucediendo con el pueblo judío? Estaba teniendo una rebeldía que no le impedía creer en el Mesías, que le impedía creer que Jesús podía redimir al pueblo. Entonces le estaba diciendo que había un endurecimiento en la vida de ellos, que hasta que no fuera a entrar la plenitud de los gentiles, Pablo fue llamado a los gentiles, a predicar a los gentiles, entonces iba a venir sobre el pueblo de Israel la profecía que está escrito, que todos ellos serían salvos y que iba a ser apartado de Jacob la impiedad. Pero la discusión aquí es si esos 144.000 que fueron escogidos, fueron sellados, fueron apartados para el servicio de Dios, tenían como propósito predicarle la palabra de Dios a los demás judíos. Si tú vas para el libro de Apocalipsis, capítulo 14, cada ministro tiene pensamiento, tiene interpretación de la palabra, pero en lo particular, yo pienso que el pueblo judío, esos 144.000 que fueron tomados, escogidos, que fueron sellados, que fueron protegidos de la ira venidera de Dios, de la ira en el transcurso de la tribulación y de la gran tribulación,
Dios los sella con el propósito para que le fueran como testigo, para que se acordaran del pacto que hizo Dios con ellos. Entonces, ellos pasaron, para mí que ellos pasaron la gran tribulación, y los que se encargaron de predicar la palabra de Dios no fueron los 144,000, porque los 144,000 tenían un propósito. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14, verso 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Yo pienso que el que fue encargado de predicar la palabra de Dios a todo el mundo fue este ángel, y no fueron los 144,000. Los 144,000 eran servidores de Dios. Ahora dice la palabra de Dios que el verso 1 del capítulo 14 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Estaban 144,000 que tenían el nombre de él y él en su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz o sonido que se oía como arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo. Yo pienso que el propósito de esos 144,000 eran tener este código secreto, este código de este cántico, que nadie se podía aprender. Nadie se lo podía aprender. Dice la palabra de Dios: y cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Los de la tierra son los que se quedaron, los que estaban, los que no se fueron en el rapto, los que se quedaron en la tierra. Ellos pasaron el evento de la gran tribulación, fueron intocables. Unos dicen que fueron asesinados en la gran tribulación, pero yo pienso que no fueron asesinados, porque la Biblia dice que fueron redimidos. La Biblia dice que ellos fueron redimidos. Entonces, yo pienso que los 144,000 son redimidos finalizando la gran tribulación, para que ellos tuvieran ese oficio de mantener ese código y de adorar con ese cántico nuevo en la presencia de Dios, como lo dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Y los encargados de predicar el evangelio a todos los moradores de la tierra, a todas las naciones, a todas las tribus, a toda lengua y a todo pueblo, fue el ángel que aparece en Apocalipsis 14, verso 6. Para mí, ese es el cómo se movió, ¿no? No estoy diciendo que es la verdad absoluta. Entonces, el segundo grupo en la gran tribulación que se salvan son los gentiles, que hacen referencia a millones de gentiles alrededor del mundo que serán salvos en Apocalipsis capítulo 7. Busca capítulo 7, verso 9 al 12.
dice la palabra de Dios, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblo y lengua. Ves que es lo mismo que en el capítulo 14, que fueron evangelizados, fueron predicados por el ángel. Aquí dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblo y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Estaban en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La palma para el judío representa el lula, lo que es la gracia de salvación. Ellos la cargaban en las manos. Entonces, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló hablándole a Juan, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? Entonces Juan le contesta, ¿y de dónde han venido? Él le contesta, yo le dije, Señor, tú sabes, tú lo sabes. Y él le contestó, el ángel le contesta a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y Él está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, no tendrán más, no se harán casamiento y todo lo que estuvimos conversando. Entonces estamos viendo que todos aquellos que pudieron no ser sellados, no ser marcados por lo que es la marca del anticristo, ellos estaban ahí, estas personas estaban pidiendo justicia, como dice la Biblia. Este grupo de salvos fueron los que prefirieron ser martirizados antes de ser sellados por el anticristo. Y dice la palabra de Dios que están delante del trono de Dios sirviéndole a Dios. Entonces Apocalipsis capítulo 6, verso 9, dice la palabra de Dios, cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Le dio vestiduras blancas y también lo mandaron a esperar por un poco de tiempo, a esperar que finalizara, que terminara lo que es la gran tribulación. Entonces, Apocalipsis capítulo 7, verso 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde vienen? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos eran cristianos que no calificaban para irse en el rapto. Cristianos que no se guardaron, que no funcionaron verdaderamente como cristianos aquí en la tierra
y fueron víctimas de la ira venidera de Dios, de la ira de Dios. Y tuvieron que pasar la tribulación y la gran tribulación y enfrentarse con miedo, con temor al anticristo, a la bestia y al falso profeta. Estos cristianos que no calificaron para irse en el rapto, estos salvos, que ahora son los salvos de la gran tribulación, serán servidores en el trono de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 7, verso 15, que serán servidores delante del trono de Dios día y noche en su templo, en su templo. Entonces, unos dicen que la tribulación es el último y gran avivamiento. Yo no lo veo de esa manera. Es una oportunidad que yo no quisiera tener. Yo quisiera irme en el rapto, en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Porque esa es una oportunidad en el cual vas a tener que entregar tu vida, tu propia vida. Esa es una oportunidad que tú vas a tener en poder negarte a ti mismo, negar el anticristo y poder enfrentar los temores y poder alcanzar la salvación. Pero va a ser bien difícil. Eso no va a ser fácil. No va a ser fácil. Así que hemos leído muchos versículos bíblicos sobre las alertas que Dios nos da para que no pasemos esa tribulación ni esa gran tribulación. En esa gran tribulación, ahí se va a levantar Babilonia, como dice la palabra de Dios, se va a levantar la gran ramera, ahí se van a levantar instituciones, no voy a decir nombre, se van a levantar instituciones doctrinales, instituciones públicas, instituciones políticas. Ahí van a haber tantas cosas, pero yo quiero que usted diga conmigo, hay un final de la gran tribulación. Y está en Apocalipsis capítulo 19. Usted va a Apocalipsis capítulo 19, en el verso 17, dice la palabra de Dios. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esa gran cena de Dios eran que esas aves se iban a alimentar de los muertos que estaban allí en esa batalla destronante. Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, todos los que estaban en contra de Dios, todos los que habían sido sellados y no se habían arrepentido y no habían soportado la tribulación. Entonces dice la palabra, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que moraba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con espada que salían de la boca del que moraba en el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí termina la gran tribulación. Y si tú vas al capítulo 16, verso 16,
tú vas a ver que esa batalla se llama: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La batalla del Armagedón. La batalla final para darle término a lo que era la gran tribulación. Entonces llegamos ahora al final de la gran tribulación. Ya vimos cómo ocurrieron los hechos en el capítulo 19, versos 17 y 21, de cómo fue la batalla y cómo fueron apresados la bestia, el anticristo y el falso profeta, y fueron lanzados, arrojados al foso de fuego de azufre. Pero la bestia fue apresada y el falso profeta fueron lanzados vivos, dice la Biblia, al lago de fuego que arde con azufre. Todos los demás murieron, fueron asesinados en esa batalla. Y los demás fueron muertos con espada del que salía de la boca, del que Armagedón, la batalla final de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 16, verso 16, y también lo que es Apocalipsis capítulo 19, versos 20 y 21, relata esa batalla histórica en el cual entonces un ángel, capítulo 20, ahí está lo que son los 1000 años. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3, dice: vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Cómo se llama? Satanás. Dice la Biblia: vi un ángel que descendió del cielo. Ese fue el primer día de los 1000 años, cuando finalizó la batalla de Armagedón. Allí inmediatamente vino un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Solamente lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Debe de ser, es necesario. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Dice la palabra de Dios que un ángel descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y aprendió a lo que es el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, lo encadenó, lo apresó por 1000 años y puso su sello para que no engañara y no saliera. Entonces, en esos 1000 años estaban los que tenían la facultad para juzgar, que eran los 24 ancianos, los 12 apóstoles, su esposa, la iglesia que vino con Jesús, los salvos, los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que estaban allí. Entonces, todo lo del rapto no pueden procrear. Todos los que fueron raptados, todos los que fueron llevados, tuvieron un cuerpo glorificado. Entonces no podían, dice la Biblia, que no se casaban y no se daban en casamiento. No tenían ningún tipo de sufrimiento, no sentían nada, no tenían hambre, no tenían seno. Pero había un grupo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero dice la palabra de Dios: y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y ya que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eran personas que estaban vivas, así como la iglesia
tuvo el rapto, los que estuvieron en la gran tribulación y vivieron, pasaron la tribulación, no murieron en la tribulación, no fueron decapitados en la tribulación, sino que vivieron, pasaron la tribulación, esos reinaron con Cristo esos 1000 años. ¿Qué pasa? ¿Por qué la Biblia dice que fue necesario solamente encerrar a Satanás por 1000 años y después había que soltarlo? Si tú vas al capítulo, al verso 7, el capítulo 20, dice la palabra de Dios: cuando los 1000 años se cumplieron, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada y de Dios, descendiendo fuego del cielo y los consumió. ¿Qué pasa? ¿Por qué era necesario tener a Satanás guardado allí por 1000 años? Porque se necesitaba. Se necesitaba. ¿Por qué se necesitaba? Porque había una generación que iba a nacer en esos 1000 años. Esos 1000 años, uno de los principios de la palabra de Dios es que se procrearan y se multiplicaran, era la ley de Dios. Entonces, había un grupo que no murió, un grupo que vivió, y un grupo que reinó con Jesús en los 1000 años. En esos 1000 años, los hijos de esa gente que vivieron, ellos tuvieron hijos. ¿Qué sucedió con esos hijos? Muchos de ellos pasaron generaciones, 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 y empezaron a hacer lo malo, empezaron a pecar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era necesario después soltar a Satanás, después de 1000 años, para ver en dónde esos que estaban allí iban a direccionarse. Si iban a participar en la batalla con Satanás o iban a estar a favor de Jesús, iban a estar con Jesús. Si nosotros, que podemos decir yo creo en Jesús, porque la fe, por medio de la fe, que es certeza de lo que se espera, pero lo que no se ve, pero ahí Jesús está visible, ahí Jesús está en la tierra, ellos están viendo a Jesús. Entonces ellos no van a ser salvos por medio de la fe ahí, sino ellos tienen que caminar y confesar y ser fieles a Jesús ahí. Por eso es que era necesario que el diablo estuviera 1000 años allí guardado, preso. Después se librará la batalla final. Esa batalla va a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, que es Gog y Magog. Entonces, en esta batalla, Dios descenderá fuego. Esa va a ser una batalla tan sencilla, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en esa batalla, Dios descenderá fuego del cielo y lo consumirá, y el diablo será lanzado en el lago de fuego de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. Serán atormentados por los siglos de los siglos. Entonces, después de esa batalla, viene el juicio final. Apocalipsis 20, verso 1. Allí estarán los muertos grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Los libros se abrirán. La palabra habla que los libros se abrirán.
Ok. En el versículo 11, dice la palabra de Dios, no lo conseguía. Dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego también. Ese es el juicio final. Todas esas personas que murieron, que estaban enterradas, que no se fueron en el rapto, ellos pudieron entonces vivir el juicio final. La iglesia, los que fueron en el rapto, no se sometieron a ningún juicio. Entonces, los que murieron y no fueron marcados ni sellados en la gran tribulación, y todos los muertos en Cristo resucitaron primero, y después resucitaron los que murieron sin Cristo. Y el mar entregó sus muertos, la muerte entregó los de él, el Hades entregó los de él. Y ahí fueron juzgados y se sacaron 2 libros. Y el que no fue hallado en ese libro fue arrojado al lago de fuego. Entonces, después de esa batalla, esa última batalla, para poder ponerle fin a Satanás, que fue la batalla que habla la palabra de Dios de Gog y Magog, que fue tan rápido que descendió fuego del cielo y los consumió. Después de esa batalla viene el juicio final. Y después de ese juicio final vienen los cielos nuevos y viene la nueva Jerusalén descender. Como lo dice Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la primera tierra fue destruida y el segundo, primer cielo fue destruido. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. El cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí la gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La nueva Jerusalén se describe en el verso número 9. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ve acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, fíjate qué tema tan importante, qué tema tan doctrinal, qué tema que nosotros tenemos que entrar en esa doctrina. Tenemos que creer
que viene un arrebatamiento de la iglesia, que no es la segunda venida. Tenemos que creer en una tribulación que está dividida en dos: tribulación y gran tribulación. Y también tenemos que ver que viene una batalla del Armagedón que pone fin a esa gran tribulación y que apresa a lo que es el anticristo y al falso profeta que engañó a las naciones poniéndole el sello en la frente y en la mano. Ahí comienza el reino milenial de Jesús con los salvos de la tribulación. Allí comienza inmediatamente la batalla de Agag y Amagag, que apresan a lo que es a Satanás y lo meten preso por 1000 años. Esa creación procrea esos 1000 años y es suelto Satanás por un poco de tiempo, y ahí viene la batalla final de Gad y Amagad, y es juzgado Satanás y es llevado a lo que es el lago de fuego de azufre, junto con el falso profeta, la bestia, que es el anticristo. Y se levanta allí entonces el juicio final después, donde son reclamados los muertos de los mares, de la muerte de Hades. Y todos los muertos de la gran tribulación se presentan en el gran trono de Dios para ser juzgados, y se abren dos libros, y el que no sea hallado en ese libro de la vida será arrojado también en el lago que arde de fuego y azufre, y eso será el final. Día y noche por los siglos de los siglos estarán allí atormentados sin parar ningún día y ningún segundo. Entonces, después de ese juicio final, viene esa destrucción de ese cielo y de esta tierra, y es establecido un cielo nuevo y una tierra nueva, y después viene a establecerse la nueva Jerusalén con la iglesia, la esposa, y Jesús estando reinando, y Él será nuestro Dios, y nosotros seremos nuestro pueblo, y no habrá más llanto, no habrá más dolor. Allí no habrá más muerte, sino todo va a ser como en el comienzo, en los 3 primeros versículos del Génesis, el paraíso, así como son los 3 últimos versículos del Apocalipsis. Así que gracias te doy por haber atendido. Yo soy el obispo Victorio, presidente del JCO, Ministerio Apostólico de aquí de Miami. Bendiciones, espero que te haya edificado este tema. Bendiciones.